retomar. Habíamos hecho referencia a estas, o sea, de manera distintiva a lo que son las audiencias preliminares, que, como decían los colegas, podemos pensarlas o transformarlas en multipropósito en determinadas circunstancias, y como diferenciación de lo que es la audiencia de debate propiamente dicha. Yo voy a abocar ahora a conversar cuestiones que tienen que ver con en la práctica, que puede haber planteos que se le dan a los jueces, de qué es lo que se trata en cada audiencia, cómo trabajar en cada audiencia, cómo trabajar el proceso en esta sucesión de audiencias que puede ser que tengamos en los casos en las etapas preliminares o en las etapas de investigación, ¿sí? ¿Y qué son las cuestiones que se discuten? Yo tampoco quiero autoespoilearme de lo que a lo mejor digamos en abril, que volvemos a, no autoespoilearme, sino de decir, abocarme para que no correr hoy, que tenemos a lo mejor una horita y piquito, sí dar un pantallazo, pero más lo que tiene que ver con la función del juez y el margen para moverse y el margen de libertad y actuaciones, como para empezar a sentar criterio, ¿no?, en términos de audiencias. Entonces, una de las cuestiones más distintivas de las audiencias preliminares, o sea, está claro que las audiencias se cuestiona un poco el tema de la virtualidad y no la virtualidad, es una cuestión que también se está poniendo sobre la mesa hoy. Es como que tenemos que empezar a aprender cómo litigar y formar nuestros propios criterios y nuestras propias, o sea, llevar como a lo consuetudinario o a las prácticas, estandarizando determinados protocolos de actuación en este nuevo sistema, y qué es lo que se discute en cada audiencia y cuál es nuestra obligación en cada audiencia como juez. O sea, empezar a replantearnos o poner sobre la mesa nuestro rol de juez y hasta dónde llegamos, qué exigimos, qué no exigimos, qué resolvemos, qué no resolvemos, qué le exigimos a las partes y qué no le exigimos a las partes. Me parece que antes de empezar a hablar puntualmente cómo litigar cada una de las audiencias, empezar en el ex ante, ¿no?, decir una cuestión más genérica de nuestra nueva modalidad de actuación. Parto de la base, con todo respeto, porque yo sé que ustedes ya están trabajando con audiencias, ¿no? O sea, no lo tomo como que yo les estoy enseñando cosas, sino decir, bueno, pongamos blanco sobre negro de cuestiones que para mí genérica, de forma genérica y sin aplicación concreta en un artículo del código de ustedes, de deber ser en términos de la litigación, y lo podemos discutir incluso, porque esto se trata, cuando se habla de litigación, más allá de que a veces no encontramos la respuesta en la normativa de los códigos, tiene que ver con lo que nosotros llamamos, Ari, buenas prácticas y malas prácticas, ¿no?, en litigación. A veces no quiere decir que lo que hagamos esté mal, sino que no es de buena práctica hacerlo de esa manera, y con un fundamento, obviamente. Pero después es muy difícil, porque es tan desformalizado, es tan dinámico, es tan casuístico, la oralidad es tan casuística, que pueden haber estos bemoles. Entonces la idea es que ustedes por lo menos encuentren ideas o respuestas para ver cómo nos desenvolvemos o qué decisiones tomamos como jueces, a qué hacemos lugar y a qué no hacemos lugar, ¿sí?, para decidirlo todos juntos, porque también tiene que ver con la coyuntura y tiene que ver con la modalidad en que ustedes estén, el criterio jurídico de ustedes, ¿sí?, desde ese lugar. O sea, por eso también hago esta previa, porque esto es una construcción, me parece. Estoy tratando de colaborar para que ustedes construyan un criterio, una forma, ¿sí?, que les ayude a resolver estas cuestiones con más ductilidad, y después en la práctica obviamente estas cosas se van a ir poniendo a prueba, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Lo que sí hay cuestiones muy importantes en la desformalización. El gran problema es que se discute todo, que se hacen unas ensaladas. Hay un profesor, mi amigo, Rubén Chaya, que muchas veces habla, yo voy a usar esta imagen, él tiene un blog muy canchero, Chaya es de Entre Ríos, algunos lo deben conocer, lo deben haber leído sus libros de investigación y demás, y en un momento no usa para el juicio, pero es aplicable para lo que les quiero decir, muestra una imagen de un camión con escombros, ¿no? Entonces dice, a veces las partes a los jueces nos hacen esto, y a
abre el acoplado y cae todo el escombro, es decir, bueno, todo desordenado, todo. Bueno, nos dan esto, bueno, ahora resuelvan, dice, ahora resuelvan. Bueno, y tiene que ver un poco con eso. Hay un poco de responsabilidad de la parte, hay un poco de responsabilidad, volvemos a la figura del matrimonio, hay un poco, nunca la culpa es de uno solo, ¿no? Hay un poco de responsabilidad de la parte, un poco de responsabilidad del juez, y sentar estándares claros. Una de las cosas, vieron estas anécdotas que uno le quedan, pero que a mí me han servido mucho, estos jueces americanos con los que yo estudié, que ellos hacían mucho hincapié en decir, bueno, estas son las reglas de mi corte. Estas son las reglas. Acá en esta corte se litiga de esta manera. Y esto, por eso, la idea es que construyamos las reglas de cada uno de nosotros, ¿sí? Desde lo que más cómodo nos resulte, dentro de un margen de lo que dice el código, de lo que ustedes interpretan el código, las líneas que baje la corte en términos de reglamentación, o sea, dentro del contexto en el que ustedes trabajan, generen ustedes sus propias pautas y sus propias reglas. ¿Por qué? Porque las reglas las ponen ustedes porque ustedes conducen las audiencias, ¿sí? Entonces está bueno empezar a generar estándares no solamente para seguridad de ustedes, comodidad de ustedes, sino que al litigante también le sirve saber cuáles son sus reglas, ¿sí? Es como saber conocer su manera de fallar y su manera de pensar. Y también en estos ambientes que son académicos y que son de discusión y que son de intercambio, conocer cómo fallaría el otro, cómo lo resolvería el otro, la opinión del otro. Mariana, mirá, me parece que esto me serviría hacerlo así por tal cosa o hacerlo así por tal otra. También ese intercambio, lo del colega, les puede servir como referencia con algo que les pueda resultar útil, ¿sí? De esto se trata la construcción y la implementación, de empezar a pensar en prácticas útiles para que se acomoden a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ver el proceso y analizar el proceso, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que las audiencias preliminares se litigan de una manera diferente a lo que tiene que ver la audiencia de debate en sí. Primera cuestión ABC. En las audiencias preliminares no vamos a discutir responsabilidad penal. Vamos a arrancar por ahí. Las audiencias preliminares están para otra cosa. La responsabilidad penal se discute en el debate. ¿Vamos bien? Eso como pauta número 1, para evitar las ensaladas, el camión de escombro de Chaya, ¿sí? Segunda cuestión. ¿Dónde se produce prueba? En el juicio. Segunda cuestión. Entonces, estos primeros son como estándares o pilares fundamentales para pensar desde qué lugar y no mezclar los temas. Porque el error más grande, lo tomo porque ustedes mencionaron de las audiencias multipropósito, ¿sí? Hablaron de las audiencias multipropósito. Los mayores errores en el sentido de que ha sido poco práctico, de que los resultados no han sido muy buenos, nos ha pasado mucho con Ari en otras jurisdicciones, hablando de, no sé, sobre todo de flagrancia, cuando hablamos de flagrancia, que son naturalmente audiencias multipropósito, es la falta de orden en las discusiones. O sea, una cuestión que nosotros como jueces tenemos que tener muy en claro es aprender a ordenar las discusiones. A exigírsela a la parte, porque nosotros somos como los que conducimos, o sea, más allá de la libertad que le demos a la parte para que se exprese, para que se explaye, bajo un cierto orden. Porque si no nos va a confundir mucho a nosotros después al momento de resolver, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro qué orden le queremos dar a las discusiones. Sí tenemos que tener claro también esto que, lo digo porque a veces sucede, que a veces hacen un acta y a veces uno viene más tarde y adelanta lo que quiere decir. Bueno, vamos a decir tal cosa. No, las audiencias son todos juntos en el mismo momento, en vivo, en directo. Está claro que hablamos en ese sentido. La super excepción, que ya está casi de modé, gracias a Dios, tiene que ver con la virtualidad también. Es un tema.
acá voy a dar una opinión personal, netamente personal, no pueden compartirlo o no, por eso lo digo, pero lógicamente lo presencial es insustituible para mí. Es una opinión personal. Sí, la virtualidad trae sus ventajas en recursos, en tiempos, de trasladarte y todo, que puede ser algo que se pueda contemplar como excepción. Insisto, es una opinión personal, no conozco la política en cómo se manejan ustedes aquí en Jujuy, me adelanto, perdón, así en crudo a decir esto, pero la realidad es que uno de los peores errores es transformar las excepciones en reglas. Eso es una verdad, y sucede mucho en implementación. No solamente estas cuestiones, sino cuestiones hasta jurídicas, ¿no? La excepción se transforma en la regla porque volvemos como los dientes cuando le ponemos aparatos, más o menos, si no le ponen la trabita unos meses, los dientes que hacen van a volver al lugar original, ¿no? Entonces, esto no transforma las excepciones en regla. Y la virtualidad tiene estas ventajas y yo creo que puede ser tolerable hasta las audiencias preliminares, hasta ahí y hasta ahí, no en los debates. Digo esto, porque es una opinión personal, uno de los juicios más importantes de la Argentina de los últimos tiempos, que fue el de Cristina Kirchner, fue remoto. Por eso también lo digo, uno de los casos con más trascendencia pública, no sé la cantidad de usuarios en YouTube que tuvo en los alegatos, creo, hablo 1,5 millones, por el canal oficial. Entonces, a ver, tenemos que ayornarnos a los tiempos que corren, lógicamente. No les recomiendo que estandaricen las reuniones remotas. La comunicación no es la misma, porque ustedes que están como en la primera etapa de implementación, no lo recomiendo, lógicamente, como toda recomendación, si cómo se deja, ustedes sabrán lo que pueden hacer, las posibilidades y demás, pero eso son cosas que no les obliga para mí decirles que puede ser peligroso y puede desvirtuar lo rico que puede tener los primeros pasos en la implementación. El uso del lenguaje claro, señoras y señores, es un gran desafío que tenemos, Hablamos complicado, hablamos para nosotros, nadie entiende nada de lo que estamos diciendo. La ley de implementación del Código Procesal establece en uno de sus artículos la obligación del uso del lenguaje claro. Así que tenemos la obligación de verlo. ¿Y lo hacen? Lo intentan. Porque eso es un poco lo que tiene que ver, o sea, esta es otra deformación profesional que tenemos. O sea, yo por lo menos en mi formación de grado era hablar técnicamente. O sea, no, si lo querés. Ay, qué bullidito, ¿qué es esto? Aprendemos, no hay problema, tranquilo. No, que sí les explican a los diputados que en realidad la audiencia es para que ellos puedan entender todo lo que se está diciendo y si tienen alguna duda, es práctico, por ejemplo, del juzgado, de que pueden preguntarle al defensor, pueden volver sobre el tema si es que ellos no entendieron la cuestión, porque lo que hay prácticamente la audiencia es para ellos, ¿no? Entonces que ellos puedan entender todo lo que está pasando. Eso es algo, un jurista, la semana pasada estuve dando una charla en la provincia de Buenos Aires y uno de los ministros de la Casación Penal de la provincia dijo: nosotros tenemos que dirigir nuestras resoluciones, o sea, hablar como para quien lo está dirigido, o sea, ese es el punto. Nosotros no tenemos que hablar para nuestros colegas, tenemos que hablar para la persona que estamos dirigiendo esa decisión. ¿Sí? Creo que ese es como un buen punto de partida para incentivarnos a hacer el ejercicio de usar este tipo de lenguaje. ¿Sí? Pero no es un tema menor, uno lo menciona, sí, lenguaje claro, pero cuesta un montón a veces bajar al llano, porque no fue nuestra formación, o sea, nosotros no recibimos de abogados practicando en sala de audiencias, ¿sí? como en otros países.
Entonces es otro desafío también poder hablar fácil, ¿sí? Porque para mí tenés que tener mucho conocimiento, porque vos podés llevar al llano y explicar algo que sabés y que conocés. Si no, repetís para no errarle. Repetís para no errarle. Conocés la normativa y lo repetís. Pero vos para transmitirlo tenés que tenerlo muy claro para ser claro y transmitirlo correctamente, ¿no? Otra de las cosas son los tiempos de las audiencias. Es muy importante controlar el tema de los tiempos. Ni muy cortita, ni muy larga, ni muy tediosa, ni muy... O sea, obtener, darle el marco de libertad para que digan todo lo que tengan que decir, pero tampoco que se vayan por las ramas, porque los tiempos, primero que tiempo es plata, en todos los sentidos, ¿sí? Y aparte que desvirtúa a veces el objetivo, ¿no? Cuando uno ya sabe para dónde va a ir el tema, y sí, o poner tiempo para las exposiciones, y a todo eso siempre va a estar la excepción, porque si vos vas viendo, después es tacto, porque si vos vas viendo que hay una profundización, hay material para profundizar, o la parte que está pidiendo, bueno, vas a mermar el derecho de la parte, pero también te das cuenta cuando están guitarreando. O sea, el tema de los tiempos es importante porque aparte te sirve a vos para focalizar qué es bien lo que te están pidiendo. Mariana, sí. Aparte, el sistema, independientemente del código, está diseñado para intervenciones cortas, porque cada una tiene su propósito. Y ya está probado esto también neurológicamente, que más de 5 minutos alguien no puede contener la atención, el foco de atención, ni, aunque yo me esfuerce en atender lo que me están diciendo, ni la persona que está hablando en sostener un hilo argumentativo tanto tiempo. Y todos los planteos, hablando de las etapas previas al debate, están sectorizados y marcados en el código, y más en el código Eugenio, a diferencia de otros, tan específicamente que cada intervención dice, como mucho 3 minutos, un riesgo procesal. ¿Cuánto tiempo me va a llevar fundar un peligro de fuga? Salvo que sea un mega empresario que tenga 20 formas de fugarse, o alguien que no tenga un arraigo. Entonces, el Eugenio promedio, ¿qué herramientas tiene para fugarse? ¿Qué herramientas tiene para entorpecer una investigación? Entonces, son cuestiones que esto, por ahí las partes no están acá, pero hay que invitarlos a que se circunscriban a cómo materialmente tal persona se va a fugar, cómo materialmente tal persona va a entorpecer la investigación, cómo materialmente este Ministerio Público va a producir esta prueba. Entonces, acá se ya me pongo en el papel de director, ¿por qué nos tomamos 15 días para hacer un examen, un informe de riesgo? Un informe de riesgo que se hace en como mucho 36 horas. Este tipo de cosas, y hablo de los dos ministerios públicos, porque también de parte de los defensores algunos se relajan mucho y piden, y porque la cantidad de audiencias, 15 días, 20 días, en un caso sencillo que se podría requerir 3 o 4 días. Yo entiendo también la audiencia, la agenda de los jueces y todo, pero si vamos pateando 15 días, ¿sí? 15 días, y nos empieza a volver a venir el flujo de lo que se va generando con el camino y se empieza a juntar con esto que estamos difiriendo, y a los 15 días viene el fiscal o el defensor y dice que no, todavía no tengo todo producido cuando me comprometí a hacerlo en 45 días. Entonces, bueno, ¿qué más necesita para hacer? Yo me estoy adelantando, ahora sí me estoy adelantando a otra clase, pero ¿qué más necesita? Entonces, también un poco de exigirles como jueces, les estoy diciendo, seriedad a las partes. Si ustedes se comprometieron a hacer esto, háganlo. No se pongan en un modo paternalista de las partes. No suplan las deficiencias de las partes. Háganle saber a las partes que están fallando y que ustedes no son responsables de la decisión que van a tomar en ese punto. O sea, una decisión por ahí que puede ser, ¿cómo decirlo?, desagradable hacia la víctima, antipática, hacia la víctima o hacia el acusado, pero que en verdad están tomando en función de que las partes no hicieron bien su trabajo. Y al mismo tiempo los invito a que hagan tomar conocimiento a las autoridades de los ministerios públicos lo que están haciendo sus magistrados en las audiencias.
que en algunos casos vi que alguno hizo algo de eso y que está bien, que se corra conocimiento al fiscal general, a la defensora general, a la defensora penal, qué es lo que están haciendo sus funcionarios en las audiencias. Y de esta forma ustedes se desmarcan de la decisión antipática que están tomando. En función de que la defensa, por ahí se encuentran ante una situación de defensa mala, que se llama el término, no es ineficaz, indefensión manifiesta, en una situación de indefensión manifiesta. Entonces, tienen todo, y esto en algún momento, creo que en el primer encuentro que tuve con los jueces hablé de esto. No tengan miedo de interrumpir, decirle al acusado, mire señor, fulano de tal, su defensa está planteando esto y esto. Yo como magistrado entiendo de que usted está ante una situación de indefensión manifiesta, entonces por lo tanto usted defina si quiere seguir o no con esta audiencia o quiere nombrar un nuevo defensor. Estas cosas, estas herramientas las tienen y las pueden hacer. Un poco lo que les dije en el encuentro anterior también, al ser sociedades chicas, nos conocemos todos, tenemos parientes en común, nos vemos en la calle de nuevo, es difícil castigar al defensor o al juez con este tipo de cosas. Pero también hay que entender que lo que ocurre dentro de la sala de audiencia es el trabajo de todos, y en la calle volvemos a ser vecinos, volvemos a ser familiares, volvemos a ser lo que sea. Y poder separar esto de la parte profesional de la parte social. En las sociedades chicas es muy difícil, en otros centros urbanos más grandes, incluso en Estados Unidos, bueno, en lugares más grandes donde no se conocen entre todos, es más fácil y ocurre más habitualmente. Entonces yo, así que perdón, te distraje que me fui por la rama, ¿no? Pero quería transmitir esto de que no tengan miedo de señalar las deficiencias de las partes y no se pongan en un lugar paternalista de querer suplir eso, porque ahí sí van a estar incurriendo en probablemente ultrapetitas y extrapetitas, que ya también vi que en algunos casos ha ocurrido. No, totalmente, pero saben, desde el único lugar que pueden hacer eso, conociendo mucho su rol y conociendo mucho sus límites. Ese es el punto. Cuando uno tiene claro su rol, esto le va a salir naturalmente, no va a dudar. Lo que pasa es que en los primeros pasos uno empieza a dudar, y bueno, esto del rol paternalista me parece una imagen perfecta. O sea, no tratar de suplir a la parte. Ese es el punto. Me parece importantísimo eso, pero solo puedo hacer eso cuando yo digo, tenés una baldosa, ¿no? Y tenés los límites. Vos cuando conocés tu rol, sabes que te puedes parar acá, que te puedes parar en este vértice, que te puedes parar en el medio. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Pasarte la baldosa al lado. Cuando pasaste la baldosa al lado, invadiste otro rol que no te correspondía. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de descubrir y de descular y de analizar? ¿Cuál es nuestro límite y cuál es nuestro rol? Desde ahí, estas cosas uno las vive con más naturalidad y las marca con más naturalidad, ¿sí? Pero también es un crecimiento, es un acostumbramiento, un crecimiento, una formación personal de criterios, ¿sí? Dentro de los límites técnicamente correctos, ¿sí? Entonces, como jueces, oímos, ¿no? Oír, decidir y fundar. Estos deberían ser los ejes de nuestra función. Recibir toda la información necesaria. Pregunta, ¿qué hago cuando me falta información? Cuando esto de necesaria, no estoy recibiendo toda la información necesaria. Porque esa es otra de las preguntas. Yo como juez me doy cuenta que me está faltando cosas. No tengo elementos, me faltan elementos para resolver. Justamente dentro del concepto de la limitante de la actividad jurisdiccional, pero también apelando a una actividad proactiva como juez, requerir la información a la parte sin suplir la actividad que corresponde al mismo, sin llegar a trabajar por ellos. Excelente, tiene que ver con pero, eso. Digamos, Sí, hay un elemento un poco difuso. No, pero es eso. Yo lo que no puedo hacer es suplir a la parte, o sea, producir la información. Ahora sí, en la proactividad que puedo, exigirla. Porque en realidad también, tiene razón Ariel lo que dice, esto de que dejar sentado que cada uno cumple su función, o sea que
como decía al principio, dentro de los roles, es un magistrado como yo, está cumpliendo otro rol, está cumpliendo otra función, pero tiene tanta responsabilidad como yo. Cada uno se hace cargo de lo propio, ¿sí? El juez proactivo tiene que ver con no avalar la impunidad, o sea, decir, bueno, no me lo dicen, me quedo, yo resuelvo, o sea, también se trata de pensar dentro de los límites de mi cargo, de mi función, hasta dónde sí, hasta dónde no. No voy a producir pruebas. Si la parte no la produce, escracharé, para usar un término violento de alguna manera, escracharé que no tuve la información suficiente aportada por la parte y me veo limitada en este sentido. Pero yo invito a la proactividad para eso, porque la finalidad es que podamos resolver, que tengamos la información suficiente y que podamos tomar una decisión de calidad. La idea, sí. Sí, no, y también aparte otra, me viene a la cabeza pero de esto se trata. Son los volantazos dentro de la misma audiencia. Eso también, los cambios de foco, ¿no? Esto podría ser más en la etapa de debate, ¿no? Cuando no hay congruencia entre lo que dice el auto de San Juicio y lo que están pidiendo en un alegato de cierre. Fernando Báez Sosa, sin ir más lejos. No quiero polemizar en eso, pero en la sentencia... Bueno, el flujo de la información es un poco lo que se había hablado también la otra vez, pero esto también de exigir congruencia, más allá del multipropósito que pueda tener una audiencia, que sea congruente entre lo que están pidiendo o lo que está motivando esa audiencia y lo que están pidiendo en esa audiencia. Exactamente, a veces se confunden, eso es lo que yo digo a veces en la multipropósito, mucho más gráfico, pero yo creo que también en audiencias, o sea, uno tiene que tener claro el para qué de la audiencia, y eso es importantísimo, porque sabe para dónde orientan las discusiones y qué modera, pero esto de que a veces arrancan pidiendo una cosa y terminan pidiendo otra, y eso confunde, ¿y qué trae la confusión? Resoluciones de mala calidad. Nosotros lo que estamos buscando es enaltecer la calidad, tanto de los planteos de las partes como de las resoluciones judiciales, que son directamente proporcionales. La calidad de mi resolución va a depender de la calidad de información que las partes me traen a la audiencia, ya sea una audiencia preliminar o sea una audiencia de debate, es directamente proporcional. Entonces, como juez también voy a tratar desde mi rol de hacer el máximo esfuerzo para que esa información sea de calidad. Si yo tengo discusiones desordenadas, si empiezan haciéndome un planteo y me argumentan sobre otra cosa, me empiezan a hablar de medida de coerción y me terminan hablando de calificaciones legales, toda esa melange, que termina en un juez confundido, pero no confundido porque no tiene capacidad ni aptitudes, confundido porque la parte está dando la información confusa, desordenada, fuera de un método. Entonces ahí también donde nosotros la proactividad está en ordenar todas esas cuestiones. Esto pasa permanentemente, esto es muy común que pase, o sea, no se asusten si pasa, pero si pasa ya saben, mira, de esto lo hablamos por lo menos, esto lo hablamos, no es novedoso. Obviamente esta exigencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con cuestiones que están dentro de nuestro rol, permitidas, ¿no? Exigir claridad, permitir la discusión de los hechos y permitir la discusión de los argumentos y la contraargumentación en las posiciones, eso hace a la contradicción, pero también el orden en esto, en que no se vayan, no se diversifiquen las discusiones, porque eso confunde. Es que sos el director de la audiencia. Vos tenés que ordenar las discusiones para vos tener claro sobre qué vas a tener que decidir, ¿sí? Y el desafío es no limitar a las partes en sus derechos, ¿no? O sea, ese es el desafío, esa armonía que tiene que haber en permitirle a la parte decir todo lo que quiera decir sin perder este orden, esta lógica, esta calidad de la información que vos necesitas para tomar una buena decisión. Decidir, en realidad se trata de decidir de
de la manera más inmediata posible. O sea, el sistema de oralidad también invita a esto, a que en la audiencia pueda terminar de resolverse los planteos. Yo creo que en la mayoría de los casos los jueces estamos hoy por hoy preparados para decidir las cuestiones que se plantean en las audiencias preliminares. Tenemos esa capacidad, hoy por hoy esa preparación. Puede haber una cosa sumamente novedosa o disruptiva o que amerite que vos consultes o que te provoque duda, y bueno, o sea, nada impide que hagas un cuarto intermedio de 40 minutos y retomes la audiencia. Pero sí esta obligación de decidir lo más inmediato posible, la calidad informativa va a estar puesta también en concatenación con la información que obtuviste, y esto de la idea de la transparencia, esto de explicar y de dar la cara y de fundamentar por qué decidí de esta manera, también hace acercar un poco la justicia a la gente, ¿sí? A dar una solución y a dar la cara de lo que termino decidiendo. Porque la verdad que muchas veces, o sea, lo escrito lo que tiene, más allá de que las sentencias siguen con ese rigorismo de la escritura, porque la verdad que todavía todos los sistemas exigen que la sentencia de un juicio, la sentencia que determina la responsabilidad penal, sea escrita. La realidad es que también podemos trasladar estos principios a las sentencias escritas, ¿sí? Esto de, como decía, copiar y pegar, y basta con mencionarlo, o sea, no es necesario, a veces todo eso desdibuja la opinión personal del juez, ¿sí? Y eso no es la idea, ¿sí? Y obviamente la fundamentación, porque así como les exijo, o sea, la exigencia también está para nosotros de explicar los motivos de la decisión, ¿sí? Porque esto es una garantía constitucional, o sea, ni más ni menos. O sea, nosotros estamos exigidos a fundamentar nuestras decisiones y asegurarse de haber sido comprendido. Esto también es importante, pero eso solamente te lo da la inmediación. Por eso la posibilidad de explicar todo en la misma audiencia. Entonces, los roles de los jueces, la dirección, que es un poco lo que hablábamos con Andrea, ¿sí? Controla las partes, controla el flujo de información, tiene las riendas de la audiencia, maneja la audiencia. Un juez lo que nunca puede hacer es perder el control de la audiencia. Cuando perdiste el control de la audiencia estás complicado. Nunca debes perder el control de la audiencia. ¿Cómo? Claro, y de sí mismo, sí, por supuesto. Es verdad, que suele suceder también, Y después resuelve, o sea, tenemos a un juez que no va a delegar, el juez que va a resolver por sí mismo. Entonces, esta es otra de las cuestiones distintivas en el ABC, ustedes esto ya lo tienen superado, ¿no? Ni permitir que usurpen esta función, o sea, no cederlo, ni... ahí está. Dirige la audiencia, controla los tiempos, controla los puntos de discusión, ¿sí? Garantiza el contradictorio, resuelve. Este sería el círculo virtuoso de cómo se debe resolver en audiencias. Perdón. Acá. ¿Qué pasó? ¿Pusiste tus fotos en el lado? Sí. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? Que esto tiene que ver para poner un orden. Es esto. ¿Quién, dónde, qué, cuándo, para qué, cómo? Estas son como el ABC, parece muy básico. Pero exactamente. Estas son las cuestiones que yo, para dirigir una audiencia, me tengo que formatear, me tengo que ordenar. Pero... Che, yo no sé. ¿Está muy sensible? Fer, no me boicotees, pásalo vos, ¿verdad? ¿Quieres decir? Otra, ahí. El dónde, bueno, tiene que ver con esto, un poco lo adelantamos, ¿no? Lo que tiene que ver con las salas de audiencias, ¿no? La idea es que el ámbito natural se desarrolle en las salas de audiencias. Los registros de las audiencias son muy importantes porque se ve, primero, que es el registro que queda, al tener un expediente tenés que tener un registro de lo que sucedió,
¿sí? Para eventuales recursos o para lo que sea, pero es importante la registración de las audiencias. La vía remota como excepción, pero en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Un espacio que garantice la visión y la escucha de todos los participantes. O sea, eso muchas veces en las audiencias remotas y demás hay ciertos problemas en ese sentido y obviamente no es lo mismo. El qué, ¿no? Tener las audiencias multipropósito, un poco lo vinimos hablando, controlar, ¿no?, la presencia de las partes. Y bueno, yo no sé si acá tienen audiencias unipersonales ustedes. ¿Tienen del fiscal ante el juez? ¿Sí? Bueno, las audiencias unipersonales también. No son el formato de audiencia, sino que es una... Claro, son pedidos, son solicitudes. ¿No las hacen? Pero... Claro, no, a ver, en el federal sí es una audiencia propiamente que se solicita ante la oficina judicial. Acá es un pedido que se hace ante el juez, no hay una reunión propiamente. En el federal, el fiscal, en caso de un allanamiento, por ejemplo, tiene que ir y convencer al juez y comprometerse a que le va a traer cierta información. Sin estar la defensa presente, capaz que ni siquiera estamos hablando de un imputado todavía, entonces, pero sí el juez, perdón, el fiscal se compromete a obtener una información respecto de los 15 allanamientos que está pretendiendo, por ejemplo, o respecto de la detención que está pretendiendo. Acá es mucho más rápido ese trámite que tenemos. Sí, es una parte escritural que todavía está sobreviviendo, digamos, pero tiene que ver con la celeridad de las medidas cautelares. Claro. Con el sistema de turnos, el horario, días lineales, todo lo demás. Entonces, hay una comunicación entre el acusador y el juzgado, se dictan las medidas cautelares y a partir de ese momento empiezan las audiencias. Sí, porque en realidad todo tiene que ver con esto, con que todo avance en el proceso sea a través de un sistema de audiencias. O sea, por eso las audiencias unipersonales en un montón de unilaterales en un montón de los códigos más modernos. No me acordaba si estaba acá. Obviamente la programación de la audiencia también es algo importante, o sea, saber el cuándo, bueno, ahí están los chicos de las oficinas de gestión, pero tiene que ver para las partes también, el cuándo le permite a la parte ir preparado como corresponde a la audiencia. Entonces, no es un tema menor, ¿no?, el tema de la programación. Bueno, el para qué ya lo estuvimos advirtiendo, de tomar decisiones de calidad, tomar contacto con la información, esto ya lo vimos de alguna manera. El cómo de las audiencias es un poco de esto, ¿no? Referir las reglas del juego. Esto es algo que parece muy sonso, pero es muy bueno, tanto para los jueces como para las partes. Lo que decían las reglas del corte, que decía mi amigo Harry Dorman, que decía esto, estas son las reglas, porque eso le da seguridad a la parte y sabe con qué se va a enfrentar, cómo van a ser los tiempos, la dinámica. Entonces las reglas claras siempre son beneficiosos para todos, ¿no? Y aparte está dentro del marco de criterio del juez, eso, el marco de criterio y de cómo maneja las audiencias y cómo resuelve, es parte de los criterios que es propio de cada uno dentro de lo que la ley le permite. El lenguaje, los tiempos, esto de tomar nota o no tomar nota, muchas veces yo digo que en los primeros pasos en las audiencias siempre está bueno tener como una ayuda a memoria porque ¿sabes? Lo que pasó ay, yo que quería cantar, bueno, tiene que ver esto, lo que pasó en una audiencia, muchas veces, uy, me acordé de tal, y te puede pasar, se te puede cruzar, uy, estás en el colegio, a ver si la señora le preparó la comida, porque pasa, somos seres humanos. Entonces, muchas veces tener una ayuda en memoria, tener una guía, es muy útil para el juez. Así como la parte muchas veces no es que lea, pero sí tiene una guía de exposición de un caso o de exposición de sus argumentos. Lo mismo para el juez, para por lo menos en los primeros momentos, ¿no? te da mucha seguridad tener como una guía de las audiencias, ¿sí? Depende del tipo de audiencia a la que estés expuesto. Con esto vamos a avanzar. Y a mí lo que más me interesa es este tema,
que tiene que ver con la teoría del caso. Que tengamos claro qué es la teoría del caso, porque no va a ser solamente la guía, que aparte nos da pie para todo lo que vamos a ver en abril, ¿no? Pero me parece importante remarcar y refrescar esto, más allá que todos sepamos lo que es la teoría del caso, es esta deconstrucción, pero la teoría del caso aplicada a las necesidades y qué es lo que nosotros le podemos exigir le deberíamos exigir a las partes. Sí, la realidad que es esto, o sea, la teoría del caso tiene que ver para el litigante con un trabajo intuitivo, metodológico y estratégico. O sea, ya vamos no con el camión de los escombros de Chaya, sino que acá lo aplica Chaya sobre todo, pero sino que tiene que ver con esto. O sea, un armado, la exigencia que tenemos que hacer a las partes de un armado del caso, que no me venga con todo desordenado, que me venga con una lógica para tomar buenas decisiones. Entonces, enfrente la audiencia que yo tenga que enfrentar, lo que yo le voy a pedir, o sea, una audiencia de imputación de cargos, lo llaman ustedes, ¿no? Imputación de cargos, una audiencia de control de imputación, una audiencia de medida coercitiva, una audiencia de debate, yo lo que le voy a exigir a la parte es esto. Siempre en el formato que corresponda, pero lo que yo le tengo que exigir a la parte es la teoría del caso, más en sistemas de colegio de jueces donde vos no tenés conocimiento como juez. No sabés ni lo que te están hablando, no tenés conocimiento del caso, no deberías tener conocimiento del caso. Entonces, lo primero que le tenés que exigir a la parte es esto. Y volvemos a lo mismo, yo tengo que saber también qué es una teoría del caso y cómo armar una teoría del caso para exigirla. Para exigir una teoría del caso de calidad o cuestionársela a la parte. ¿Sí? Y para saber qué es lo que me está diciendo y qué parte de la teoría del caso estás poniendo, una cuestión que ahora vas a decir, la construcción. Exactamente, es importantísimo, es la base de todo. Entonces, teoría del caso como método para organizar, clasificar, desechar, utilizar. Esto parece muy orientado a la parte, pero nosotros lo tenemos que tener más que claro también. ¿Sí? Bueno, información, relatos, teoría jurídica y demás. Entonces, ¿qué exige la teoría del caso? Proyectar el caso, o sea, armarlo, ¿sí? Para resolverlo, para tomar esas decisiones. Lo primero es identificar los hechos. Otro de los grandes problemas, yo no sé qué pasará acá, pero uno de los grandes problemas que surgen es que no se habla el lenguaje de los hechos. No hablan de hechos. Es como una deformación que empezamos a hablar siempre de teorías jurídicas en lugar de hechos. ¿Sí? Entonces, esto es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a exigir a los litigantes, pero que los identifiquen, o sea, identificar y a partir de la identificación de esos hechos pueden existir porque hay una evidencia que los respalda. Porque si yo no tengo evidencia, por más que yo crea que pasó lo que pasó, si yo no tengo una evidencia respaldatoria, eso no existe. No, pero es de cajón que esto pasó así. Sí, dale, ¿cómo lo probás? Entonces no lo tenés. Y eso es lo que el juez permanentemente debería exigir. Bueno, vamos con todo esto, así vemos que en el juicio a ver qué pasa. No, ese es uno de los grandes problemas. Identificar los hechos para poder visualizar cuál es la evidencia que los va a estar respaldando. Y sí, una cosa, que esos hechos sean conducentes con un tipo penal. Bueno. Perdón, no, adelantate, dale. No, es decir, que sean conducentes y que no estén hablando de cuestiones anecdóticas o que terminan distorsionando en sí la cantidad de información. Esto también, como ya lo dijiste, exigir calidad de información por la proporcionalidad que va a tener respecto a la resolución del juez. Exactamente, fundamental. Ahora, Mariana, sí. Respecto a lo que es la teoría del caso por parte del acusador, viene explicitada desde la primera audiencia, la audiencia imputativa que denominamos nosotros. Pero la defensa no tiene esa obligación de manifestar su teoría del caso. Puede tener una actitud meramente pasiva, por así decirlo, y recién queda explicitada, o quizás no también, en la audiencia de control de acusación. Exactamente, o sea, la exigencia siempre está para el acusador, que es el que tiene la carga de la prueba y tiene la carga de digamos, romper con el principio de inocencia. Eso está clarísimo desde su rol. Yo cuando capacito al Ministerio Público, yo siempre digo, obviamente que la defensa tiene un
margen de libertad que no lo tiene, o sea, cada uno de su rol, así como el fiscal no solamente tiene la carga de la prueba, sino que tiene el deber de objetividad, tiene el objetivo de tratar de averiguar la verdad, o sea, tiene ese objetivo. La defensa tiene un marco mucho más amplio, incluso el que vos estás planteando. ¿Tu nombre? Cristian. Como está planteando Cristian, ese marco de libertad de decir, bueno, yo no tengo obligación de ir con una teoría del caso, pero incluso al debate no tenés obligación de ir con una teoría del caso. Yo igual, lo que siempre digo también, no les obliga, es vas a correr con desventaja. Si vos vas a, como defensa, no tenés teoría del caso, y permitime decirte que no es una buena práctica en términos de litigación. ¿Que lo tenés permitido por la ley? Sí, lo tenés permitido por la ley, como dice Cristian, o sea, no tenés obligación y como juez no podés exigírsela. No, y como juez te cuesta, en el marco de una audiencia de control de acusación, determinar la pertinencia de una prueba ofrecida por la defensa si no sabes cuál es su teoría del caso. O sea, es una desventaja para la defensa no expresarla porque... ¿No expresar qué? La teoría del caso propia, la defensa, para evaluar la pertinencia de una prueba. Si no, tenés que evaluar en el sentido de que es una actividad meramente pasiva, conociendo los hechos, motivos de la acusación. A ver, vos en realidad al fiscal se le exige sí o sí, eso creo que lo tenemos todo claro. Sí o sí le tenés que exigir y hacen una audiencia de imputación de cargos. La audiencia de imputación de cargos ya lo vamos a ver en el próximo encuentro con más profundidad, pero es como una audiencia meramente formal, administrativa, podría decir. Una amiga me dice, es administrativa. O sea, se empiezan a correr los términos, empiezan a correr los plazos. En realidad hay jurisdicciones donde incluso no se litiga con demasiada profundidad, salvo cuando la defensa tenga un planteo de nulidad concreto o la defensa venga con una salida alternativa como para terminar la cosa ahí, pero si no, en realidad la defensa, primero que en muchas jurisdicciones no conoce el legajo, incluso. Se ayuna de cuál es la prueba de cargo en la audiencia. Entonces también la posibilidad de que la defensa conozca cuál es la imputación, conozca la teoría del caso. La teoría del caso es los hechos, las evidencias y obviamente la consecuencia, que es lo que decía Ari, la teoría jurídica en la que subsume ese fiscal esos hechos. Pero ¿sí? Sería la correspondencia de los hechos, las evidencias con los elementos del tipo penal pretendido. Es así de fácil. Eso es sí, así de fácil. Que falte, sí. Y así de difícil, sí, perdón, aunque lo tengo que interpretar. Pero, y una cosa, nunca perder el eje de que en las audiencias preliminares estamos hablando de formas, no de hechos, no del hecho, de la forma. No de culpabilidad. En una hipotética se puede plantear respecto de una detención, pero la forma, no lo que motiva a esa detención, ¿sí? El ejemplo clásico, ¿no? Que a una mujer la detiene un agente masculino, por ejemplo, o la requisa la hace masculino. Ese tipo de cosas son las que se ven al inicio, pero no de los hechos en sí. También hay yo advierto, y no solamente acá, en varios lugares se ve esta necesidad del juez de querer conocer más hechos, que probablemente las propias partes están limitadas en una audiencia inicial a presentarlas. Respecto del arraigo, es muy difícil demostrar un arraigo en una audiencia que se da dentro de las 24 o 38 horas. En algunas defensorías hacen malabarismo con esto y también, voy a contar una infidencia, peleamos porque a mí me toca manejar los informes socioambientales y me están pidiendo socioambientales, tengo 3 trabajadoras sociales, me están pidiendo socioambientales de un día para el otro, es imposible concurrir con eso. Como si fuera el socioambiental la máxima garantía del arraigo y no un montón de antecedentes, como por ejemplo las facturas de los servicios, un contrato, un montón de cosas. Esto que estoy contando acá no es según esta cámara, pero son incidencias y cuestiones estratégicas que yo les digo a los defensores. El informe socioambiental está bien, es un informe técnico y tiene un cierto marco profesional que garantiza cosas, pero
pero no es la verdad absoluta. Hay formas distintas de probar esto. Y me estoy teniendo esto, pero puedo abordar otras cuestiones, pero lo difícil de solicitar una libertad o una domiciliaria en una primera audiencia radica en esto también de las partes, de que están muy acostumbrados a lo fácil y a lo rápido, no pueden ver alternativas más allá que capaz que son más eficientes que un informe socioambiental. El recibo, por eso digo, un contrato, recibo de sueldo. Es usar la creatividad y la casuística, porque lo que dice Ari es que uno se estandariza en el trámite, es decir, bueno, en media coerción voy con el socioambiental, y hay un montón de otras cosas que usando la creatividad y la casuística, o sea, analizando el caso concreto, como dice, puede ser muchísimo más efectivo y más convincente. ¿Sí? Sí, en una audiencia inicial. En las siguientes, sí, me parece correcto incluso que se presente para darle un cierre a eso y una congruencia también a lo que se presentó y se resolvió en una audiencia previa. Ahora, ¿de qué se trata la teoría del caso? O sea, cuando nosotros hablamos de teoría del caso, ¿de qué se trata la teoría del caso? Nosotros tenemos Juan entra al kiosco de Pedro, ¿sí? Entra al kiosco de Pedro, le pone un arma en la cabeza, se va corriendo, se topa con el policía de la esquina, lo detienen a Juan, ¿sí? Se lleva la recaudación, lo detienen. ¿Cuál sería la descripción de los hechos? La que le acabo de hacer yo, ¿no? O sea, Juan entra al kiosco de Pedro. ¿Cómo sé que cómo pruebo que Juan entra al kiosco de Pedro y le pone un arma en la cabeza? ¿Cómo lo pruebo? ¿Con qué? Con la testimonial de Pedro, por ejemplo. ¿Qué más puedo tener? Una cámara de seguridad adentro del kiosco de Pedro o fuera del kiosco. Y si yo les pregunto, antes de seguir analizando, yo les pregunto, ¿qué subsunción jurídica, qué teoría jurídica les viene a la cabeza? Robo. ¿Robo qué? Tentado. ¿Por qué? Porque lo detuvo, podemos discutir la disponibilidad. Sí. Con arma. ¿Pero qué más voy a necesitar? El arma. Tengo el arma. Puede morir ahí. Si yo digo, ¿yo lo puedo imputar en ese momento por un robo agravado por uso de arma de fuego? Pregunto. ¿Qué me faltaría? No, robo agravado por el uso de arma de fuego. Piensen en el tipo penal. Piensen en el tipo penal. Los elementos del tipo penal. Claro. Puedo calificarlo así con lo que yo les acabo de contar y con la evidencia que tengo, la declaración del policía, la declaración de Pedro y la cámara de seguridad. ¿Y cómo sé que el arma es de fuego? ¿Cómo sé que el arma es de fuego? ¿Cómo sé si era apta o no era apta? Entonces, aquí está el punto. Voy a algo muy sencillo. Esto es lo que yo me tengo que plantear como juez y le tengo que exigir al fiscal. Porque en esa variación de un robo simple, de un robo agravado por el uso de arma, de un robo agravado por el uso de arma de fuego, y si esta persona tiene antecedentes, no tiene antecedentes por delito doloso, la agrava. A ver, lo que quiero decir con este caso así muy sencillito y de todos los días, lamentablemente, es que nosotros no podemos ahí como aventurarnos a dar por cierto que hay una teoría jurídica ya que puede tener una incidencia en que en la aplicación o no de una medida coercitiva, que tenga antecedentes, que no tenga antecedentes, que el arma sea de fuego, o sea, que el arma estuviera de fuego, apta y descargada. Hola. Entonces, la teoría del caso, en este caso muy sencillito, traslademos esto a casos más complejos, es lo que nosotros vamos a tener que ir exigiendo para las audiencias preliminares. Como dice Ari, hay cosas que nos van a llevar tiempo, pero yo como juez no puedo permitir al fiscal que hable
de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuando no tengo comprobada la aptitud, cuando no me puede probar que estaba cargado o no estaba cargada, y si era una réplica o no era una réplica. ¿Se entiende? Porque las consecuencias jurídicas son totalmente diferentes. Sí. ¿Te puedo alcanzar el micrófono, querés? Así te escuchan todos, más que nada por aquí. Gracias. La pregunta que todo el tiempo me viene con esta cuestión del... Me parece que pega el micrófono, ¿o no? No, va como quieras. Mi gran duda con esto es esto de no suplir la actividad de las partes. Cuando, por ejemplo, en esta circunstancia es grosero, ¿no es cierto? Supongamos que estaba parado en la puerta, en el ejemplo. Estaba parado en la puerta, no llegó a ejecutar ningún acto que efectivamente exteriorice la acción típica. La intención de robar. Claro, es un acto preparatorio, pongamos, para que sea burdo. Y el fiscal le imputa, porque la fiscalía siempre se va al máximo. También sabemos todos que ellos dicen yo me voy al máximo, con tal después tengo tiempo para trabajar. Igual el tipo va preso. Claro, pero no es lo mismo pedir una cautelar en un delito que tiene una pena en abstracto de 8 a 25 que pedirla por un delito que tiene 16. Si yo advierto esas situaciones, que hasta dudo de que efectivamente haya tenido un principio de ejecución en el delito, el fiscal me lo plantea de esa manera, el defensor no dice nada. Y es una audiencia de control de imputación donde yo no puedo producir prueba, ni, o sea, es muy incipiente, supuestamente no se puede exigir demasiado más que exposición de un hecho que hace el fiscal sin ningún tipo de oposición de la defensa. Entonces, ¿cuál es el rol del juez? A mí me da la sensación, en esto soy sincera, es que más o menos como ¿para qué me invitan, digamos, si no tengo ninguna posibilidad de nada? Es lo que dice el fiscal, la defensa guarda silencio, consciente de todo. En esta exigencia es muy difícil que un fiscal, yo reentiendo y esto pasa un montón, está buenísimo, el planteo está buenísimo, ¿o no? Porque suele suceder esto, que los fiscales van con estas hipótesis. Vos ahí, tu proactividad está en dejarlo en evidencia, como hice yo recién. Bueno, ¿y cómo está probando? Usted me está diciendo que es un robo agravado por uso de arma de fuego. ¿Con qué está acreditando que es un arma de fuego? Porque esa es información que tiene, o sea, la parte le está diciendo al juez, o sea, es hasta, qué sé yo, estás engañando al juez. Dejarlo bien en evidencia, yo no creo que un fiscal sostenga, ¿la sostiene? Sí, ocurre, bueno, sí, no, creo que es un ejemplo re sencillo, ¿eh? Sí, a ver, si la acusación no formula bien los cargos, ahí está, no importa que la defensa sea activa o pasiva, si no están formulados los cargos, no hay nada que discutir en la audiencia. Ahora, la defensa debería marcarlo a esto. También acá entra un poco en contradicción profesional, debo confesar, porque creo que el juez podría instar, de alguna forma sin suplir al fiscal, a que le complete los elementos y dar esa oportunidad a ver si realmente los puede completar o si no. Le diste esa oportunidad y no lo pudo completar, listo, acá no hay nada que hacer. Se termina el caso. Se termina el caso porque no hay una acusación. Ahora, si uno ve que el fiscal se está comprometiendo a producir información para complementar y que ahí recién podríamos empezar a hablar de un peligro de entorpecimiento, ¿no? de que vaya a entorpecer la investigación, ahí sí ya creo que tendrías un margen para resolver una medida cautelar en tanto y en cuanto el fiscal pueda acreditarte cierta probabilidad de alcanzar a cubrir todos los tipos penales de acá a 15, 20, 30 días.
respecto obviamente de la gravedad de lo que está planteando. No me imagino en un robo simple que ocurra esto, pero sí hay casos mucho más trascendentales o de mayor gravedad que requieren cierta actividad probatoria que, al menos dentro de las primeras 48 horas, la acusación no está en condiciones de decir, esto también se me escucha que estoy diciendo, está quedando bravo. Están escuchando ahí hasta la luz roja. Sí. Pero de todas formas... pero bueno, son discusiones técnicas. Es un poco lo que decía vos, casuística, caso a caso. Claro. En algunos uno se da cuenta de que vienen a probar suerte, y en otros que realmente hay cierto margen de probabilidad de lograr alcanzar a cubrir todos los elementos del tipo, pero no en esa primera audiencia por una cuestión de tiempo, de lo que sea respecto de la actividad de la evidencia, y que habrá que diferir la decisión, y que en el medio de diferir esa decisión, que no está mal diferirla, tener que dictar una medida cautelar en el medio que sea proporcional al momento en el que estamos de las etapas incipientes del juicio. Es decir, no me imagino más de 15 días, por eso peco de garantista, y es cuestión personal. O sea, los jueces acá son ustedes, uno lo que le puede dar son líneas de lo que ve que es por ahí las buenas prácticas, pero en definitiva cada uno de ustedes va a ir marcando con el tiempo sus reglas de dirección, no solo de la audiencia, sino del caso en sí que les llega. Y entonces en algún momento va a ocurrir que cada uno va a tener su patrón de comportamiento jurisdiccional, que es algo que todavía no se estudia acá, y nosotros en la defensa lo estamos haciendo respecto de jueces y fiscales, para saber cómo se comporta tal fiscal en tal tipo de casos, cómo se comporta tal juez en tal tipo de casos, cómo interactúa tal fiscal y tal juez con tal tipo de casos. Esto también estoy comentando una infidencia, pero es para saber justamente, poder trazar comportamiento jurisdiccional y poder tener una estrategia defensiva mucho más eficaz. Aparte, otra de las cosas que también me vino a colación cuando estaban haciendo este planteo es ¿qué tenés prohibido como juez? No te voy a decir ninguna novedad. Ordenar hacer la pericia del arma, obviamente. Vos no vas a ordenar eso, o decirle, vos lo dejás en evidencia. La flexibilización o la desformalización tiene que ver con eso, con diferir las cuestiones. O mi duda es si él hace una descripción fáctica, que yo estoy advirtiendo que no encaja en ninguna calificante porque quedó en un acto preparatorio, digamos. ¿Es correcto en esa instancia decir no hay delito? ¿Y por qué no? Todavía no lo ha podido probar. Todavía, porque vos sos un control, un garante. Si imputa un hecho y no tiene ninguna evidencia que acredite ni que lo relacione, muchas veces pasa con el tema de la autoría. Sí, depende de que muchas veces, sea lo que está claro, metiendo también. depende que si sea. Es, evidentemente, y es probable, se termina ahí. Y es raro que la defensa no pida un sobreseimiento, no pida algo. O sea, es muy raro. Está bien, puede pasar, pero es raro. Es raro que no diga nada. La realidad es que tampoco vos podés exigir como juez que vayan las partes a una audiencia de imputación de cargos con el caso resuelto y la teoría del caso cerradita, porque la realidad es que vos tenés todo el proceso de investigación para completar y lo que llamamos esa construcción y deconstrucción de la teoría del caso en el contexto de la investigación. Usted que tiene un plazo de 2 años. Pero, 4 meses. Pero para la investigación, la IPP, 4 meses por 4 meses más. Nosotros tenemos menos. Tenés todo ese tiempo, lógicamente, más en casos complejos, estamos hablando de un caso muy sencillo. Yo lo que digo es que muchas veces pasa esto, o sea, vienen con estas calificaciones legales que tienen consecuencias a veces directas, inciden la medida de coerción solamente fundado en la pena en expectativa y en realidad no tienen evidencia como para sostener ese tipo de imputación. Entonces, eso es lo que el juez debe dejarlo bien en evidencia y después tomar las decisiones como juez de control o de garante del proceso. Ahora, tampoco podemos exigirle esto al fiscal que venga el primer día con todo, ¿sí?
tenés también un proceso, por eso después vas a tener una audiencia de control de imputación y audiencias que se pueden ir suscitando en el transcurso de la investigación. Salvo que sea una flagrancia, que no es el caso. Salvo las flagrancias, claro, que las flagrancias, de alguna manera, catalogarla de flagrancia significa que vos ya tenés todos los elementos como para fundar una imputación y tomar una decisión al respecto. Pero esto de la teoría del caso, que parece como muy así, muy teórico, muy utópico, tiene incidencias directas y concretas en las decisiones que toman y el juez las debe exigir. El juez debe exigir esto. ¿De qué se trata la teoría del caso? De esto. O sea, primero hablar de los hechos. Ella hablaba, por ejemplo, de actos preparatorios. Bueno, ¿qué es actos preparatorios? Que estaba, yo lo entendí, para lo que iba, para simplificar, pero era, si Juan, que volvamos a Juan, Juan estaba parado en la puerta del kiosco, sin hacer nada más que estar parado en la puerta del kiosco. Y bueno, a lo sumo, si el policía lo detiene y advierte que tiene un arma, se le puede imputar otra cosa. Se le puede imputar algún delito contra la seguridad pública, no sé, una aportación, una tenencia, una aportación atenuada, no sé. Depende cuál sea la situación. Si está cargada, no está cargada. O sea, lo que quiero decir es que no hablamos de hechos. Recién mencionaba el tema de la tentativa. ¿Por qué la tentativa? ¿Cuáles son los hechos que me van? Y muchas veces eso no lo exigimos como jueces. Damos por hecho que es tentado, inducimos que es tentado y listo. Bueno, pero ¿por qué es tentado y no es consumado? Porque en hechos se traduce de otra manera. Por razones ajenas a la voluntad, no, porque lo detuvo el policía, a la web justo escapándose, pudo ser aprendido, porque no tuvo casi disponibilidad, más allá de la fungibilidad del dinero, no tuvo disponibilidad sobre lo que le sustrajo a Pedro en el kiosco. Eso es hablar de hechos. Y nosotros muchas veces en eso se genera la confusión, cuando nosotros hablamos directamente, vamos a la teoría jurídica sin pensar que violenta. ¿Cuántas veces escucho? Yo leo a veces los robos de la requisitoria de la versión juicio, son todos iguales. Los robos tentados son todos iguales. Copian y pegan, cambian los nombres y son todos iguales las acusaciones. Cuando cumplen con el requisito de la descripción de los hechos. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos que hablar, o sea, las normas son abstractas, justamente, porque las normas tienen esas abstracciones para que opere el principio de subsunción. Pero en realidad, los hechos, o sea, cuando hablamos de hechos, no debemos incurrir en abstracciones. No podemos hablar de razones ajenas a la voluntad, no podemos hablar de que violentamente hizo tal cosa. ¿Y qué violentamente? Dio 3 cachetazos, pegó 3 gritos, pateó la puerta. ¿Qué violentamente? ¿Sí? Entonces, esas cuestiones yo creo, en lo personal, que es lo que nosotros debemos exigirle a las partes. Si nosotros no sabemos cómo armar una teoría del caso y qué debemos exigir en una teoría del caso, cómo desgranamos, por decirlo de alguna manera, la teoría del caso, es muy difícil que poder exigirla y tener bien claro cómo pueden abastecer una teoría jurídica. Entonces, estas son las exigencias que nosotros debemos, porque después los problemas los tenemos nosotros. Porque estas deficiencias técnicas de las partes las absorbemos nosotros desde el momento que no las cuestionamos y no le pedimos a la parte la explicación. Estás muerto de sueño, ¿no? Yo nos veo medio agotada. Bueno, pero ya terminamos, ¿eh? Ya estamos menos 10. Bueno, nada, no me voy a detener más que en esto, ¿no? Esto más tiene que ver también con el planteo que se hace también para las técnicas de litigación, para los litigantes en sí, ¿no? De cómo debería ser esa historia, pero tengo el dedito de morcilla. La teoría del caso como estrategia, ¿no? Los litigantes deben tenerla desde el primer momento del caso y después ir
construyéndola y deconstruyéndola, y lógicamente va a ser la guía para todo el proceso, para todas las audiencias preliminares, y después va a ser la puerta de entrada también para el debate, que es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Y la prueba no habla por sí sola, esta es otra de las cosas, muchas veces hacen enumeración, ¿no? de las pruebas de cargo, ponerle una enumeración, que nunca están concatenadas, o muchas veces producen prueba que no sirve para nada, o sea que la producen, y yo he tenido casos que han alegado, bueno, el informe de Fojas tanto, donde dice que no encontraron a nadie. Los allanamientos de Fojas tanto, tal allanamiento, todos negativos. Señores, ¿de qué me están hablando? Pero no, me juro por Dios. Entonces, estas cosas que estamos acostumbrados mucho de los resabios del expediente, del resabio inquisitivo, quedan muy en evidencia cuando el juez se lo cuestiona a la parte en estas audiencias preliminares. 4 allanamientos negativos, 1 positivo. Bien, ¿para qué me traes que yo valore los allanamientos negativos? ¿De qué me sirven? No prueba nada. O sea, es también esto que la prueba no va por sí sola, tiene que estar presentada y puesta al servicio de un relato. Acá tiene que ver con la defensa. Y estas son las características generales. Yo les dejo el PowerPoint, es mío, así que lo tiene Ariel, está a disposición si ustedes lo quieren después leer más tranquilos, para ser respetuosos con ustedes, con el tiempo. Bueno, Fer, activa, pasás. Me parece que no hay más. Esto es todo teoría del caso, que lo podemos... Ahí está. Esto, y con eso terminamos. Gracias, Fer. Teoría del caso, audiencias preliminares. La conducción de esa no suplir a las partes, que es lo que venimos diciendo. Pedir la información, que es lo que también venimos diciendo. Ejercer funciones disciplinarias, muchas veces, ¿sí? No permitir nunca las discusiones entre las partes. Eso es sumamente nocivo para todos, evitar las discusiones entre las partes, no delegar y decidir. Así que bueno, chicos, viendo la hora y viendo que nos vamos a volver a ver, espero que les haya servido este rato que compartimos. Bueno, les agradezco mucho la atención, el respeto y que hayan estado hasta esta hora sentados aquí.